Continuamos con nuestra serie a los peregrinos y extranjeros, basada en Primera de Pedro. Y los versículos que nos corresponden son el verso 10 al 12. Verso 10 al 12 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y el título de este sermón es El Evangelio de los Peregrinos. El Evangelio de los Peregrinos. Siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Cuán glorioso es este Evangelio. Arde tu corazón en esta mañana por mirar aquellas cosas que los ángeles contemplan. Pedro continúa su mensaje sobre la salvación para los peregrinos que atraviesan diversas pruebas y sufrimientos y que viajan rumbo a su patria celestial. Pedro dice que esta salvación que gozan los peregrinos fue profetizada en el Antiguo Testamento y que hoy los creyentes disfrutan en plenitud, pero aguardamos la gloria que será revelada en la manifestación completa de esta salvación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa muy hermosa acá en este pasaje, y es que tanto los profetas de la antigüedad como los ángeles celestiales tenían un deseo ardiente por contemplar y por anhelar estas cosas. Los profetas buscaban con anhelo ardiente, con un deseo insistente, buscaban la persona y el tiempo en que se manifestaría esta salvación tan grande. Ellos estaban buscando, indagando el tiempo cuando esta salvación resplandecería. Ellos estaban buscando a Cristo Jesús. Como dijo el puritano Thomas Adams, en una cita muy hermosa de este hombre, él dijo: Cristo, escuche bien, Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizada, tipificada, prefigurada, exhibida, demostrada, que se encuentra en cada hoja, casi en cada línea, siendo las Escrituras como si fueran los pañales del niño Jesús. ¿Cuál es el tema glorioso de las Santas Escrituras? Cristo Jesús, su salvación, su entrega, su sacrificio, su amor por los pecadores, el derramamiento de su sangre por aquellos que no pueden dar nada y hacer nada para que Dios les salve. Y es por eso que Pedro está tan deseoso de hablar de esta salvación y de mostrarnos cómo los profetas buscaron, estudiaron, indagaron
qué persona y qué tiempo manifestaría esta salvación tan grande. Les invito entonces a inclinar nuestros rostros y orar al Señor y rogar su bendición por esta su palabra. Oremos. Padre, hoy delante de ti y delante de tu corte celestial, delante de los santos ángeles, serafines, querubines, hemos recibido tu palabra y hemos recibido tu evangelio aquí, Señor. Señor, delante de ti somos responsables y delante de ti, Señor, un día estaremos para dar cuenta de esta predicación, de este sermón, de esta palabra predicada y anunciada para nosotros. Te rogamos, oh Señor, que nos permitas alimentarnos de tu palabra con mansedumbre, que nos permitas contemplar a Jesucristo, que nos permitas apropiarnos de tu bendito y glorioso evangelio, que nos permitas, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Solamente tú puedes traer afectos nuevos, genuinos, profundos deseos por ti, los cuales nuestra carne no pueden producir. Nuestra carne no sabe de lo que es el anhelo de la gloria, el deseo de la gloria, el anhelo del evangelio. Por eso rogamos, Señor, tu ayuda en esta mañana, para ser un pueblo que ama tu palabra, para ser un pueblo que ama a tu Hijo Jesucristo, para ser un pueblo que se deleita en la gloria del evangelio, anunciado por tu Hijo, predicado por los apóstoles y enseñado en esta mañana para testimonio a todos nosotros. Ahora te ruego tu bendición, la gracia y la llenura de tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que el apóstol Pedro nos dice en el versículo 10 es que la sustancia del Evangelio, la médula del Evangelio, lo que le da fundamento al Evangelio es la gracia de Dios. Y ese fue el gran tema del cual los profetas del Antiguo Testamento predicaron. Ellos principalmente hablaron ¿de qué? La gracia de Dios. El Evangelio de la gracia. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios y lleno del testimonio glorioso del Evangelio de Dios que salva a pecadores. Los profetas, en su mensaje principal, trataron de la gracia que se manifestaría en la persona de Cristo. Y así los profetas nos hablan de sus sufrimientos debidamente señalados, los sufrimientos de este Mesías prometido, sus sufrimientos señalados a través de los tipos, figuras, sombras del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento nos muestran la necesidad de los sacrificios, nos enseñan la necesidad del derramamiento de sangre y nos enseñan la necesidad de tener un sumo sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Vas avanzando en tu Biblia y te das cuenta que los libros históricos de la Biblia presentan la necesidad que tenemos de un rey justo, que salve a su pueblo de la miseria, del pecado, un rey que liberte a su pueblo. Y cuando llegamos a los escritos proféticos, estos nos enseñan claramente que los sacrificios de la ley ceremonial no son suficientes, que el derramamiento de animales inocentes no pueden quitar el pecado,
que es necesario, como decía nuestro hermano Elías, leyendo la lectura antifonal, es necesario que Dios mismo descienda. Es necesario que Dios mismo descienda para terminar con el asunto del pecado. Y ahí los libros proféticos nos enseñan que Dios enviará a su siervo justo. Dios enviará a su siervo justo. Y Él mismo encarnará el mensaje del Evangelio. Jesús no solamente trae un mensaje, Jesús, su vida, es el mensaje. Los profetas hablaron del mensaje, pero Jesús es el mensaje encarnado. Y por eso que Isaías 35 dice que Dios mismo vendrá y los salvará. Y así fue. Así fue. Dios descendió. Dios vino para salvarnos. De eso hablaban los profetas. Los profetas hablaban de los sufrimientos y de las glorias del Mesías. Los profetas anunciaban que vendría un mejor sacrificio y que los sufrimientos del Mesías conducirían al pueblo de Dios a la gloria. ¿Cómo se resume todo el mensaje del Antiguo Testamento? En lo que Pedro nos enseña. El Mesías debe sufrir, el Mesías debe entrar a la gloria. Así se resume toda la historia del Antiguo Testamento. El Mesías morirá, el Mesías derramará su sangre, pero el tercer día el Mesías resucitará, y resucitará para entrar a la gloria, y resucitará para sentarse en su trono, y luego de sentarse en su trono enviará su bendito y santo Espíritu para que su evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Esas son las glorias del Mesías. Y por eso este pasaje es tan importante para nosotros, porque tú y yo hoy estamos disfrutando de la gloria del Mesías. Sí, ¿en qué sentido? Que Él ha enviado su poderoso y santo Espíritu para que su evangelio llegue a todo lugar. Así es, hermanos. Los profetas buscaron conocer la persona del Mesías y buscaron conocer también el tiempo de su aparición. Aquí tú puedes pensar en esto. ¿Cuál era el deseo de Isaías? Se dice que Isaías, como decía Elías, es el evangelista o el quinto evangelio, el evangelio del Antiguo Testamento. Los profetas recibieron los mensajes de parte del Espíritu Santo acerca de la venida del Mesías y ellos deseaban experimentarlo en su tiempo. Ellos estaban deseosos de que sus profecías tuvieran cumplimiento en su tiempo. Pero no fue así. Porque ellos estaban recibiendo la gracia de Dios, el mensaje del Mesías, para ti, para nosotros, para la iglesia del Nuevo Pacto. El profeta Daniel busca tratar de entender las profecías de Jeremías ahí en Daniel capítulo 9. Y luego si tú ves Daniel capítulo 12, Daniel hace una pregunta. Daniel pregunta, Señor, Daniel capítulo 12, verso 8. Daniel dice, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y a Daniel se le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Es decir, todo lo que recibió Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, fue sellado para los postreros tiempos. Y justamente ese es el discurso que lanza Pedro en el día de Pentecostés. Esto es lo que dijo ¿quién? Joel. Toda la gloria que recibieron los profetas, amados hermanos, fue para la iglesia del Nuevo Pacto. Por eso el evangelio que poseemos es tan bendito, tan glorioso, tan sublime, tan abrumador.
Los profetas no vieron al Mesías, pero el Mesías estaba con ellos. Los profetas no vieron al Mesías, pero el Mesías estaba con ellos y el Mesías estaba revelándose progresivamente a través de ellos. Entonces, los profetas no simplemente hablaron de Cristo, no simplemente hablaron de Jesús. ¿Quién hablaba por ellos? Jesús. Jesús. Cuando los profetas hablaban, Pedro nos dice que ahí estaba el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, hablando a través de ellos. Y ahora nosotros entendemos lo que hace poco predicó Cristian cuando Isaías dice, envíame a mí. Ahí estaba el Espíritu Santo, el Espíritu que habla de Cristo. Porque Cristo fue el que dijo, envíame a mí, yo iré. Yo iré, yo redimiré. Ese es el testimonio del Antiguo Testamento. Cristo estaba hablando ahí por los profetas. Cristo estaba hablando por medio de su Santo Espíritu. Y fue así entonces que los profetas hablaron movidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir a los cristianos del nuevo pacto. Eso es lo que claramente dice el apóstol Pedro. Si alguien tiene la Nueva Versión Internacional, puede fijarse justamente en el versículo 12. La NBI dice lo siguiente: a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Wow. Entonces, ¿cómo no gozarnos en esto, hermanos? Isaías escribió para ti, Jeremías escribió para ti, Oseas escribió para ti, Habacuc escribió para ti, Joel escribió para ti, Miqueas escribió para ti, todos los profetas escribieron para ti, para anunciarte los padecimientos de tu Señor y la gloria que traerían esos padecimientos. Bendito Evangelio. Bendito y sublime Evangelio, y es por esa razón que los ángeles están así contemplando esto. Todos los profetas escribieron y enseñaron para los creyentes del nuevo pacto. Por lo tanto, somos nosotros los que vivimos en la luz plena del Evangelio. Mira por favor el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro nos dice respecto de Cristo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Los profetas hablaron movidos por el Espíritu Santo para anunciar un evangelio a futuras generaciones, incluso más allá de las fronteras de Israel. Recuerde usted lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo viene a Felipe y le dice que se acerque al carro del eunuco etíope. Y el eunuco que estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Y luego el eunuco le pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice del mismo o del otro o de otro? Entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, tomó las Escrituras y llevó a ese hombre ¿a quién? Al glorioso mensaje de las Escrituras, Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Lo llevó a Cristo.
Le dijo, Isaías habló de Cristo. Isaías profetizó de Cristo. Por esa razón, los creyentes del nuevo pacto vivimos en los días del cumplimiento del ministerio de Cristo Jesús. Y aquí, queridos hermanos, tenemos el punto de unión, de correspondencia entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que guió a los profetas en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Ya recuerda usted Romanos 8:9? Romanos 8:9 enseña: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tienes el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, por supuesto que nuestra vida va a ser cristocéntrica. Porque el Espíritu Santo nos guía a Cristo, nos lleva a Cristo. Y por supuesto que el Espíritu Santo nos llevará a alimentarnos de las Sagradas Escrituras. El mensaje del Evangelio anunciado por los profetas y predicado por los apóstoles estaba centrado en los sufrimientos del Mesías y su gloriosa resurrección y su ascensión para nuestra justificación. Pablo enseña claramente esto. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Dónde está hoy Jesús? En su trono de gloria sentado. ¿Por qué? Porque su obra fue consumada y por lo que cantábamos hace poco, Dios el Padre dijo, amén. Amén. La causa está juzgada, la causa está pagada. Eres libre, pecador. Eres justo, declarado por la fe, justo. Considere 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo enseña ahí lo siguiente, dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Antiguo Testamento. Y luego Pablo dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo me pregunto, ¿qué mensaje predicó Cristo Jesús? ¿Vino a improvisar? Cuando comienza su ministerio público y le da la oportunidad para que se exprese delante de la sinagoga de Nazaret, y él intencionalmente busca el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a predicar las buenas nuevas. Y luego el Señor termina su sermón muy corto diciendo, esto se cumple hoy. Esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. ¿Qué mensaje predicó Jesús? ¿Qué mensaje predicó Jesús a esos angustiados, atribulados y afligidos caminantes de Emaús? ¿Lo recuerdan ustedes? Oye, no sabes lo que pasó. Murió. Y parecía que era el Cristo, pero murió. Y ellos no sabían que Jesús caminaba con ellos. Pero aquí hay algo muy glorioso. Es que Jesús en ningún momento les dice, yo soy. Sino que, ¿qué hizo Jesús? Jesús los llevó a las Escrituras. ¿Quieres encontrarte con Cristo? Lee las Escrituras. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Vaya por un momento ahí, Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas 24, versículo 26. Jesús comienza a enseñar a estos discípulos afligidos y les hace la siguiente pregunta. Jesús les dice, ¿no tenía el Cristo que sufrir estas cosas?
¿No tenía el Cristo que sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? ¿Qué está haciendo Jesús? Está predicando el mismísimo Antiguo Testamento. Jesús está hablando de sus dos estados. ¿Cuál estado? Estado de humillación, su muerte horrenda en la cruz, y luego su estado de gloria. ¿Dónde comienza su estado de gloria? En la resurrección. ¿No estaba escrito? Mira por favor el versículo 46 en el mismo capítulo, Lucas capítulo 24. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Cómo termina toda esta experiencia de los caminantes de Emaús? Cuando se dieron cuenta que era Jesús, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos declaraba las Escrituras? Hermanos, y ese es el testimonio del glorioso evangelio. Cuando se te habla de Cristo, tu corazón arde. Y arde porque has recibido el Espíritu de Cristo. Y cuando las Escrituras son expuestas para mostrarnos a Cristo, nuestro corazón arde. Porque se nos cuenta una y otra vez la divina y gloriosa historia del amor del Salvador. Jesús es la meta y el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Jesús es la clave que interpreta las Escrituras. Te hago esta pregunta en esta mañana: ¿qué es entender las Escrituras? ¿Qué es entender las Escrituras? ¿Qué es un entendimiento de las Escrituras? Según Jesucristo, entender las Escrituras va más allá de conocer la historia o el contexto del Antiguo Testamento. Los escribas y fariseos conocían estas cosas, pero ellos estaban ciegos. ¿Qué es comprender las Escrituras? ¿Qué es entender las Escrituras? Conocer las Escrituras, amados hermanos, es creer el sencillo mensaje del conocimiento redentor de Cristo Jesús. Conocer las Escrituras es creer que el Cristo de Dios murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Eso es conocer las Escrituras. Y por eso hasta un niño puede conocer las Escrituras. Jesús murió por mí. Jesús resucitó por mí. Él es el Salvador. Él es el Redentor de los hombres. ¿Conoces las Escrituras? ¿Lo conoces? ¿Conoces las Escrituras? Entonces el Antiguo Testamento no está centrado en fábulas, no está centrado en historias sobre mejoras morales. El Antiguo Testamento no está centrado en justicia social. El Antiguo Testamento no está centrado en la reconstrucción de un tercer templo. El Antiguo Testamento no está centrado en la restauración del reino de Israel o de la nación de Israel. No, el Antiguo Testamento está centrado en Jesucristo, su gloria, su muerte por los pecadores, su resurrección por los pecadores, su libre evangelio ¿para quién? Para todo aquel que crea. Su bendito evangelio. El mensaje central del Antiguo Testamento son los sufrimientos de Cristo y las glorias que le siguen. ¿Cuáles son esas glorias que le siguen? Venida del Espíritu Santo. Y luego de eso, ¿qué pasa, pastor? El evangelio predicado hasta lo último de la tierra. Y luego de eso, el triunfo glorioso del reino de Dios. Nosotros no esperamos la venida del reino. El reino está en medio nuestro y el reino se está extendiendo. Y déjeme decirle algo, hermanos, el reino triunfará. ¿Por qué? Porque el rey ha resucitado y el rey está en su trono. Por eso comenzábamos este culto citando el Salmo 22. Se acordarán todas las familias de la tierra
y volverán a Jehová, porque de Jehová es el reino. Ese es el mensaje central de las Escrituras y el mensaje central de los profetas. Ahora, Pedro nos dice que nosotros los creyentes del Nuevo Pacto, vivimos en el tiempo de la revelación plena del Evangelio. Los profetas trataron de interpretar los oráculos y profecías que recibieron, indagando el momento de la venida de la gran salvación. Pero el significado de todo lo que ellos recibieron, ¿cuándo se manifestó completamente? Cuando el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne. Ahora, Pedro no está diciendo que todo lo que recibieron los profetas era un mensaje sin sentido o sin relevancia para su propio tiempo. No. De hecho, todo lo que recibieron los profetas tenía un profundo sentido para su tiempo. Y por esa razón los profetas buscaron, indagaron, es decir, se dedicaron a estudiar el mensaje que habían recibido. A pesar de que no se cumpliría en su tiempo, pero sí era profundamente significativo para ellos. Ellos buscaron con diligencia entonces una mejor comprensión de las profecías que recibieron para ministrar a su generación. Por eso Jeremías nos habla de que vendrá un nuevo pacto, un mejor pacto, y trae esperanza para el pueblo de Dios. A pesar de que no se cumplió en su tiempo, ellos vivieron alentados y consolados por el mensaje que recibieron. Nosotros esperamos la venida de Jesús, pero ¿qué has recibido? El bendito evangelio de Dios, el glorioso evangelio de Dios. Pedro nos dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para los creyentes del nuevo pacto, herederos del mensaje completo de los profetas. Los profetas fueron administradores de las cosas que tú y yo ahora gozamos. Administradores. Ellos administraron por el poder del Espíritu Santo el mismo evangelio que hoy es predicado por el poder del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Ellos fueron administradores de este santo evangelio de Jesús. Ahí tenemos un punto de unión que liga todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Señor a través de toda la historia redentora, un mismo Señor. Tenemos un gran plan de salvación, un solo evangelio revelado y un solo evangelio anunciado por los profetas, por los apóstoles y por la iglesia hoy. ¿Cuál es el centro del evangelio? Cristo Jesús. Ahora piense usted lo siguiente. ¿Por qué Pedro está hablando con tanta pasión de esto? Porque Pedro quiere que tú sepas que aún el más pequeño de los discípulos de Cristo está en una mejor posición. ¿Que quién? Que los profetas del Antiguo Testamento. De pronto tú dices, oh, lo que vio Isaías, la gloria que vio Ezequiel, la gloria que vieron los profetas, los mensajes que recibieron. Pero tú y yo, queridos hermanos, estamos en un tiempo y en una posición mucho mejor que la de ellos. Recuerda las palabras de Cristo Jesús, Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Jesús dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Si estás oyendo con todo tu corazón, Jesús dice, eres bienaventurado. Bienaventurado. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos anhelaban ver lo que vieron ustedes y anhelaban oír lo que oyen ustedes, pero no oyeron. ¿Qué cosa? Que el Cristo prometido caminó, cumplió su ministerio, venció la muerte.
se sentó en su trono. Entonces, ¿cuál es la gloria del cristiano hoy? ¿Cuál es tu gloria hoy, cristiano? Déjame animar tu corazón en esta mañana. Tu gloria es caminar a la luz plena de la revelación del Evangelio. ¿Cuán grande privilegio has recibido? ¿Cuán bendito privilegio has recibido tú que puedes caminar en la revelación plena de la luz del Evangelio? Piensa en esta mañana en el estatus del cristiano del nuevo pacto. ¿El cristiano del nuevo pacto está por sobre los profetas o no? Sí. ¿En qué sentido? Ha recibido una revelación más grande, más profunda y completa respecto de ¿quién? Respecto de Jesucristo. En comparación con los profetas, sí, estás en otro estatus. ¿Y en comparación con los ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué en comparación con los ángeles tenemos una relación superior? Ha sido redimido, comprado por la sangre de Jesucristo. En el orden creacional, nuestra relación con Dios es superior a la relación de los ángeles. ¿Por qué? Ellos se relacionan con Dios como el Creador. Tú le dices, Padre. ¿No es la gloria para ti? Esto es lo que anhelaba ver Isaías, Ezequiel, Daniel, Jonás. Y no lo vieron. Pero nosotros lo vemos en su palabra. Cumplido para ti. No hay gloria mayor entonces, amados hermanos. No hay gloria más sublime en esta tierra que el Evangelio. Y déjame poner el siguiente ejemplo. ¿Por qué no hay gloria más sublime que el Evangelio en esta tierra? Porque Dios tuvo un solo hijo y lo hizo un predicador del Evangelio. Jesús quiso predicar este Evangelio. No es motivo, hermano, para gozarnos, para alegrarnos. La gloria del Evangelio que has recibido, el mensaje del Evangelio. No lo mires en poco, no lo menosprecies. Esa es la herencia más gloriosa que le dejarás a tus hijos. El bendito y glorioso Evangelio de Jesús, empapado con la sangre de Cristo y la gloria de su resurrección. No lo menosprecies. Tal es la gloria de este Evangelio que Pedro nos dice que los ángeles están mirando intensamente. Los ángeles están contemplando estas cosas. Los ángeles están mirando intensamente estas cosas. ¿Qué cosas? Las glorias del Evangelio. Los triunfos del Evangelio. Recuerde que Jesús mismo dijo que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los ángeles? Gozo. Hay gozo en los cielos. Los ángeles se gozan por un pecador que se arrepiente. Bueno, ¿qué significa aquello? Significa que los ángeles están contemplando el drama de la historia redentora. Cuando el bendito Espíritu Santo vino a tu vida y te hizo nacer de nuevo, ahí estaban ángeles contemplando ese momento glorioso. Y ellos adoraron a Dios. Ellos se gozaron. ¿Por qué? Porque el Evangelio, amados hermanos, el Evangelio expone la sabiduría de Dios como un testimonio, dice el apóstol Pablo. El Evangelio expone la sabiduría de Dios como un testimonio a las potestades y a los principados. No menosprecies el Evangelio.
Los ángeles, por miles de años, ¿qué han contemplado ellos? Ellos han contemplado la gloria de Dios. Ellos han contemplado la sabiduría del poder de Dios en su creación. Cuando Dios creó al hombre, los ángeles estaban allí contemplando esto. Cuando Dios separó las aguas, ellos estaban allí contemplando esto. Los ángeles han contemplado el poder y la gloria de Dios y su sabiduría en la creación por miles de años. Pero ahora los ángeles, ¿dónde contemplan la gloria del gran y sabio Dios? Ellos contemplan la iglesia. Ellos contemplan la salvación de los pecadores. Los ángeles contemplan la gloria de Dios en la iglesia que Cristo Jesús ganó con su propia sangre. Ellos contemplan estas cosas. Los ángeles, dice Pedro, miran estas cosas con asombro. ¡Oh! ¿Cuál es el asombro? El asombro viene, amados hermanos, de que pecadores desfigurados por el pecado sean transformados a la imagen gloriosa y bendita de Cristo Jesús. Y los ángeles contemplan eso y ¡oh! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan bendita! Los ángeles contemplan el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los ángeles gozan de una justicia original. Los ángeles gozan de una justicia creacional. Dios creó a los ángeles justos y algunos ángeles Dios los guardó para que no cayeran en el engaño de Satanás. Los ángeles gozan de una justicia original. ¿Y por qué los ángeles contemplan estas cosas con asombro? Porque la iglesia tiene la justicia de Jesucristo. Tu justicia es superior a la justicia de los ángeles. Los ángeles observan estas cosas. Los ángeles contemplan cómo pecadores miserables, sin mérito alguno, se les imputa la justicia de Cristo Jesús. Y ellos se llenan de asombro. ¿Cómo Dios puede justificar al impío? Porque Dios mismo descendió y derramó su sangre por los impíos. Los ángeles se asombran. Los ángeles ven como pecadores miserables sin mérito son justificados. Los ángeles se asombran, ¿por qué? Porque ellos están vestidos con la santidad en la cual fueron creados. Los ángeles fueron creados santos. ¿Y por qué se asombran? Porque la iglesia resplandece con la santidad, con la belleza y con la gloria de Jesús. Por eso se asombran los ángeles. Un ángel caído le dijo al hombre: come y serás como Dios. ¿Lo recuerda usted? Pero Dios le dijo a su hijo, tomarás naturaleza humana, vivirás por ellos, morirás por ellos, y con tu sangre los redimirás. Y ahí entonces está el asombro de las huestes celestiales, el gran amor de Dios. Tú conoces el amor de Dios, la gracia de Dios experimentalmente. Pero los ángeles lo conocen a través de contemplar la iglesia.
Cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es el amor de nuestro Dios, cuán sublime es su gracia, cuán grande es el poder redentor de Cristo Jesús. Los ángeles contemplaron cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Los ángeles contemplaron cuando el desgraciado y mentiroso Jacob nació de nuevo. Los ángeles contemplaron cuando Zaqueo abrió las puertas de su casa y entró Jesús. Y los ángeles estaban ahí cuando tú naciste de nuevo. Y en toda la historia redentora y en todo el drama de la redención, ellos siguen por los siglos de los siglos diciendo: cuán grande es nuestro Dios, cuán sublime es, cuán misericordioso y santo. Este es el asombro de los ángeles. El asombro de los ángeles celestiales que miran estas cosas. ¿Y sabe cómo la miran? Fijamente. Y esa palabra fijamente nos lleva a recordar el arca del pacto. Porque la mirada de los querubines por sobre el arca miraban fijamente ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio. Contemplando, mirando cómo Dios salvará a los perdidos. Cómo Dios justifica al impío. Cómo Dios salva al pecador. Los ángeles han estado ahí en el drama de la historia redentora. Y queridos hermanos, déjenme recordar lo siguiente, que fueron los ángeles los primeros en dar la bienvenida a un rey que fue humillado. Fueron los ángeles que dieron la bienvenida a un rey que fue humillado, que fue escarnecido, a un rey que fue molido por nuestros pecados. Fueron los ángeles los que acompañaron a este rey exaltado y ascendido por sobre los cielos en majestad y gloria. Y cuando este rey se acercaba a las puertas eternas de la gloria, fueron los ángeles los que clamaron: álcense puertas eternas, álcense vuestras cabezas, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de la gloria. Aquí viene entrando el Rey de la gloria, dijeron los ángeles. Y los ángeles que estaban ahí preguntaron: ¿quién es el Rey de la gloria? Todo el cielo contestó: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey que ha vencido la muerte. Él es el Rey que se levantó de la tumba y se sentó en su trono. Y al sentarse en su trono, envió su bendito Espíritu Santo para que su santo evangelio continúe hasta el fin de los tiempos contigo, con nosotros, con su iglesia. Este es el evangelio que predicaron los profetas. Este es el evangelio que predican los apóstoles. Este es el evangelio que nosotros debemos predicar. Y ahora Pedro nos dice que esta gloria del evangelio es motivo suficiente. ¿Para qué? Para atravesar diversas pruebas, para atravesar diversos sufrimientos, para atravesar diversas angustias y aflicciones. ¿Por qué? Porque así como Cristo Jesús tuvo que ser humillado, tuvo que ser afligido, tuvo que pasar por padecimientos para luego encontrarse con la gloria, así también tú, cuando Jesús aparezca en gloria, brillarás con la gloria de Jesucristo, con la gloria de Jesús. Las humillaciones, las aflicciones, los sufrimientos son por poco tiempo desde este lado de la gloria. Pero la gloria de Cristo es para siempre. ¿Has escuchado el evangelio hoy? Puedes mirar entonces ahora tus aflicciones, tus sufrimientos, con el gozo que provee el evangelio. Los ángeles contemplan estas cosas y se gozan. ¿Cuánto más tú? Contempla el evangelio. Te invito entonces a orar y rogar al Señor que te dé una profundidad
más grande, más deleitosa de su Evangelio Santo en tu vida. Gracias al Señor por su palabra. Oremos. Padre, qué pobre, qué falta de gozo y pasión tenemos por este evangelio tan sublime. Evangelio del cual se cantará por toda la eternidad. Toda la eternidad, todos los redimidos y también los ángeles se unirán al coro celestial para cantar: digno es el Cordero, digno es el Cordero. Amado Señor, aplique su palabra en esta mañana a nosotros. Aplique su bendito evangelio a nuestros corazones, de tal manera que podamos abrazarnos de ti, que podamos tener gozo triunfante aún en sufrimientos, aflicciones, diversas pruebas, porque tú has vencido, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro glorioso Señor, en quien se ha cumplido todo, nuestra justicia perfecta, nuestra santidad perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Ahora ruego, Señor, que tu Santo Espíritu continúe ministrando nuestras vidas a través de esta segunda predicación, que son los sacramentos visibles, señales y sellos de este pacto de gracia, de amor por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.